Aquí cabe todo el cine. Con Eric Estrada. Fierros. Puentes.me. Hola, ¿qué tal? Muy buenas, yo soy Eric Estrada y están ustedes entrando a un episodio más de Cine Garage en Puentes. Hoy vamos a hablar de temas complicados, pero creo que se están resolviendo de una manera favorable. Entonces, cuando los chicos de Deriva MX levantaron la mano y nos dijeron, nos gustaría ir a platicar del proyecto que estamos desarrollando, nosotros, como siempre que alguien levanta la mano, hacemos caso y decimos, estos micrófonos están abiertos, esta es su cabina, este es su tiempo, no tenemos ningún problema al respecto, todo lo contrario, lo cual se convierte en una invitación a la gente que nos escucha. Si alguien tiene por ahí un tema que crean que entra en los programas de Cine Garage o los de Puentes en general, no pasa nada. Si de repente nos llaman a Cine Garage y nos dicen, tengo un tema que me gustaría desarrollar y quiero ver si ahí se puede, si no cabe en Cine Garage, podemos meterlo en cualquiera otro de los programas que tenemos en Puentes, que como ustedes saben es un abanico ya muy extenso. Ya tenemos más de 20 episodios, 20 programas, son como 23 programas que tenemos en Puentes. Un saludo y un agradecimiento a Mitzi Arcos, la ingeniera de audio de esta tarde. Y pues bueno, eso, levanten la mano, díganos qué quieren decir, qué quieren contar, y aquí los atenderemos con mucho gusto. Los micrófonos, repito, están abiertos. Hoy, repito, también Deriva MX viene a presentar una idea, un proyecto que creo que es pertinente más que otra cosa. Ya veremos hasta dónde están alcanzando, espero que muy lejos. Y para hablar de eso, tenemos, en el orden en el que llegaron, no crean que aquí hay ni machismos ni feminismos, aquí todos somos iguales y al mismo tiempo todos somos diferentes. Entonces, así como llegaron, así los voy a presentar. Tengo a mi lado izquierdo a Analía Goethals, editora de video y de cine. Así me pasaron tu título nobiliario, editora de video y cine. Analía, bienvenida. Está bien. ¿Está bien? Sí. Y del otro lado, Nicolás Gutiérrez, director de cine. Así también me dijeron que te presentara. Nicolás, bienvenido a Cine Garage, bienvenido a Puentes. Gracias, Eric, gracias, Mitzi, por invitarnos. Pues es la verdad, una buena oportunidad para presentar un proyecto y más que nos den un espacio tan amplio para hacerlo. Todo el tiempo es de ustedes, entonces vamos a darle, muchachos. Explíquenos de dónde viene Deriva MX, cómo están trabajando, por qué está Arca ahí al lado, o sea, cómo está estructurado este pequeño aparato que quieren platicarnos en esta ocasión. Sí, Deriva MX es un proyecto transmedia que no está asociado con nadie en particular. En este caso, ahora tenemos un programa, una como especie de colaboración con Arca que presenta algo que ellos llamaron el empleado del mes. Uh-huh. Y pues se basa en una serie de lo mucho que estamos grabando con el proyecto, que más adelante platicaremos, en donde retratamos empleos en México, ¿no? Distintos empleos, con ningún afán tampoco de hacer empleos o de retratar empleos que sean más particulares que otros. Que sean más particulares, más exóticos, más raros. En este caso pues, se hizo una selección de 4 capítulos con empleos bastante variados en varios lados del país en donde hemos estado filmando. Pero el proyecto más bien no tiene una salida particular como fuera Arca o fuera alguna otra organización, sino es un proyecto que busca desde varias salidas, cine, uh-huh, una de ellas, y web, otra de ellas. A futuro también nos encantaría tener exposiciones en espacios museográficos, pero esas son como las vertientes principales. No sé si a ti te gustaría agregar algo más de... Y a eso se refieren con lo transmedia, ¿no? Exacto. Un proyecto transmedia es algo que se puede mostrar en su forma original en varias plataformas. Uh-huh. Es muy importante esto de... Ahora hay muchos webdocs, transmedias, proyectos multimedia, hay muchos nombres, ¿no? Multiplataforma, etcétera. Pero
Creo que al menos como nosotros nos hemos intentado concentrar en un proyecto transmedia en su forma, es que algo que compartan todas estas plataformas, ¿no? O sea, que comparte el cine con el internet, con un espacio como pudiera ser un museo, o incluso con un espacio radiofónico, ¿no? Se pudiera hacer un proyecto transmedia que incluya un podcast, un episodio, Y la base de esto es algo muy sencillo que nos ha dado el internet, ¿no? Gracias al internet es que se han podido reproducir todos estos proyectos y que son más compatibles, y es la forma de la base de datos. Y eso es en lo que se centra Deriva, ¿no? Deriva MX es una base de datos que tiene como temática central la violencia en México. Pero no la violencia a la que estamos acostumbrados, ¿no? No los descabezados de los periódicos, sino las violencias invisibles, que son las que sentimos, percibimos, pero de las que nadie habla explícitamente, ¿no? Que son más estructurales, más sistémicas, y que justo dan pie a desigualdades, a injusticias, como justo no queremos poner el dedo en la llaga, sino más bien hacer una reflexión y tratar de ampliar la manera en la que vemos la violencia hoy en México. Es ir un poco más a la raíz, por lo que estoy entendiendo, ¿no? Es un enfoque pues un poco más sociocultural, ¿no? de la violencia. Como dices, no irnos a las portadas, no irnos a lo que está pasando directamente en la lucha con el narco, sino hablar de cómo la violencia ha estado presente en formas que normalmente no creemos que son violentas, pero que acaban afectando y que luego se acaban manifestando en otras un poco más extremas. Es una cadena no precisamente equitativa, pero es una cadena a final de cuentas, ¿no? Totalmente, totalmente. La idea del proyecto surge un poco en esa pregunta, ¿no? ¿Qué nos llevó a tener... A estar como estamos, ¿sí? ¿Qué nos llevó a tener este titular? Y surge de manera personal de una pregunta muy sencilla, que es, pues sí, o sea, ¿cómo llegas ahí, no? Mucha gente nos encanta, bueno, como buenos humanos, siempre decir, sí, nuestras teorías, ¿no? Es por esto, es por el gobierno, que el presidente de la República tiene la culpa del asesinato. Yo no es que desconfíe de estas teorías o de que no sean ciertas, pero creo que hay bastante más que explicar. No son las únicas. Ajá, hay toda una base, ¿no? De la famosa frase cliché de el iceberg, ¿no? Sí. O sea, no un país, una zona geográfica llega a tener una violencia tan extrema de la noche a la mañana, ¿no? Hay muchas cosas, desde que alguien tira una basura, eso es una forma de violencia, quizá no tan espectacular para los que estamos en el mundo de la imagen y del espectáculo al final, pero es igual de importante si lo quieres ver en un panorama. Como Deriva, la intención es justo eso, ¿no? Ver un mapa general de la violencia. Entonces el reto, varios de los que estamos en el equipo nos dedicamos al cine, y en el cine pues tienes un tiempo, ¿no? Tienes una línea de tiempo, y hubiera sido imposible para al menos para mí, hacer una película de la violencia, ¿no? Tendría que yo elegir una violencia que quizá conozca o que me gustara explorar, pero de la violencia en general es una aproximación bestial, es inabarcable, ¿no? En una sola película. Entonces, la ventaja de una base de datos de un transmedia es que se puede retratar, imaginemos que es un mapa audiovisual de contenido, ¿no? Es una base de datos que van desde, ya hablando de la parte como audiovisual del proyecto, que van desde cápsulas documentales, casi reportaje de, por ejemplo, cómo se hace una tortilla, hasta cortometrajes de ficción de una niña que vive en uno de los departamentos que vemos desde esta oficina de radio en la Condesa, y ir generando todas estas pequeñas piedras que, si lo ves muy de lejos, pues son la arena de la violencia de algún modo, ¿no? Y entonces, a través de, y esto es como otra parte del proyecto, de la programación y de
algoritmos, que ahora tendremos tiempo de Todo el que tú quieras. explayar cómo funciona. Tú dale. Queremos como generar que materiales o realidades de un país tan fragmentado a veces como el que tenemos, que no conviven usualmente, puedan tener una oportunidad de estar juntos y que así se cuestione, ¿no? Es como una especie de efecto Kuleshov masivo. Sí. Entonces, pues, ¿qué tiene que ver una tortillería de Durango con un pesquero de Campeche, con una familia de Las Lomas? ¿Tiene algo que ver? ¿O con la opinión de Eric acerca de la violencia en el programa de radio? Okay. ¿Tiene algo que ver? No sé. No sabemos, pero el chiste es la reflexión, ¿no? Creo que lo importante del proyecto es que, hasta donde estoy entendiendo, no están buscando la respuesta, están buscando la reflexión. Claro. ¿No? Porque ¿quién va a poder decir qué es la violencia en México hoy? O sea, no hay pregunta más difícil, ¿no? ¿Qué es la violencia? Punto. Pero justo es al hacer chocar estos materiales, porque también queremos tener una parte editorial donde haya ensayos, donde haya cuentos, donde haya relatos, entrevistas, ¿no? O sea, justo también lo transmedia nos va a permitir tener esta como pluralidad de voces y de formatos para que tal vez el video no te hizo pensar o viste algo que ya conocías, ¿no? Pero un ensayo sobre el mismo video te va a hacer reflexionar un poquito más. Claro. No, entonces justo esa es como lo que nos entusiasma de lo transmedia, que las preguntas siempre van a surgir y no necesitamos respuestas, sino necesitamos preguntas. Ahí estoy completamente de acuerdo. Ahora, para irle dando forma para que la gente vaya viendo cómo ha estado caminando esto, ¿en dónde estuvo esta pregunta original que me contaban hace rato de, a ver, ¿por qué estamos viviendo lo que estamos viviendo? ¿Quiénes o quién o cómo se la hicieron? Porque son varios más que ustedes. ¿Y por qué casi todos están plantados en el lado del cine? O sea, entiendo que va a haber más y que la participación va a estar abierta, pero me causa mucha curiosidad que sea gente de cine la que, por lo menos en esta etapa, sea la que esté empujando a Deriva. ¿Cuál fue ese origen para luego irnos con lo del algoritmo y con lo de los proyectos y platicar un poco a la gente lo que ya han hecho? Pues el origen del proyecto es, sí hay una casi mayoría o mitad de integrantes que pertenecemos a la parte de cine, pero también hay programadores, diseñadores, hay gente que está más orillada al lado editorial, por ejemplo, que pues yo supongo que como casi todos los mexicanos lo hacen en un país que ha tenido una década bastante fatídica en ese sentido. Qué optimista eres, yo diría una veintena de años. Bueno, quizá o una centena, ¿no? O una centena. Pero bueno, son preguntas que no, yo creo que se formularon a raíz de experiencias que cada quien ha tenido en el país de distintas índoles, tanto en su hacer como en su vida diaria. Y fue una pregunta que nos hicimos alguna vez pensando en hacer alguna película, hacer algún proyecto, y surgió, bueno, pero para hacer esto necesitamos como tener un poco más de idea, ¿no? De qué es la violencia. Y realmente ahí nos dimos cuenta de que no sabíamos cómo responder esa pregunta en el cine. ¿Qué es la violencia en México? Yo no sabría hacer una película de eso, ¿no? Entonces dijimos, no, pero es importante regresar a la pregunta más básica, ¿no? Sí somos varios cineastas, pero creo que la cantidad de personas que se han integrado, casi todos ya no lo son. Entonces sí hemos intentado como diversificar justo para darle, lo que Analia estaba diciendo, más formatos a un transmedia, ¿no? Para que, al menos en la experiencia web, que es el único lugar donde pueden convivir los textos, los audios, las fotografías, incluso tú tener una interacción con la misma plataforma, pues puede ser una experiencia más amplia. ¿Y cómo deciden estar juntos? ¿Cómo es que empiezan a agruparse? ¿Cómo es que empezamos a agruparnos? Pues, o sea, también salió porque un día estábamos platicando ¿y cómo le vamos a hacer? Pero es que el cine no nos va a dar como justo, o sea, porque puedes caer haciendo una película de la violencia en justo señalar que es la violencia, pero para ti tal vez es algo,
pero probablemente alguien que vive otra realidad dentro del mismo territorio no tenga No nada le que diga ver, nada, claro. no tenga nada que ver. Entonces justo era como, bueno, ¿y cómo ponemos todas estas miradas, no? Una película coral. No, una película coral de 100 millones de mexicanos está muy difícil. Entonces justo era más bien como, bueno, no, el cine no es la manera en la que podemos hacerlo. ¿Cómo podemos hacerlo? Bueno, pues teníamos este súper amigo que es diseñador web y programador, entonces podemos platicarle la idea. Entonces ya fuimos como reclutando así uno a uno, como las preguntas que no podíamos responder, cómo ellos las responderían. Y así fue como se fue gestando. Y también como o sea, se fueron integrando y decidimos hacerlo transmedias, y eso es un poco más la pregunta, porque pues fuimos encontrando problemas, ¿no? Como los que ya contamos, y dijimos, bueno, pero es que entonces se tiene que hacer de esta manera. Bueno, y para hacerlo de esta manera, ¿qué necesitamos? Pues un programador. ¿Por qué? Pues para poder organizar el material. Y fue creciendo, o sea, no es que se nos haya ocurrido. Claro, estos son, yo he preguntado eso en muchas otras entrevistas y me han dicho, es que en una fiesta, después de una fiesta, se nos ocurrió eso. Claro. O sea, son procesos muy difíciles de explicar. Me intriga mucho, porque me intriga y al mismo tiempo, como dicen, ¿no? La respuesta está ahí mismo, pero ¿en dónde viene esta necesidad de reflexionar sobre la violencia de su parte? ¿Qué estudiaron? ¿En qué momento les empezó a preocupar tanto el tema que decidieron armar un proyecto que ahora está desembocando en Deriva? ¿Cuál era esa inquietud? Porque obviamente ustedes están en una generación mucho más joven a la de la gente que está haciendo cine actualmente en México. Y aunque en la generación que está haciendo cine actualmente en México hay una preocupación y hay reflexiones alrededor de la violencia, no es en realidad su tema central. Y por lo que estoy entendiendo, el de ustedes sí. ¿Por qué lo adoptan con una forma tan aguerrida y decir, bueno, si no sale aquí tenemos que extenderlo acá, y si eso no nos funciona también tenemos que abrir tenemos que elaborar este otro puente, ¿no? ¿Por qué está tan metido el tema en gente como ustedes? Sí, mira, algo que creo que es como importante platicar es que a medida que hemos ido avanzando en el proyecto, hemos intentado alejarnos lo más posible de la violencia aparente, ¿no? O sea, cuando tú piensas en violencia, ¿qué es lo primero que te viene a la cabeza, no? Pues yo creo o al menos a mí lo que primero que me venía a la cabeza eran pues, las imágenes. Algo que muy circulan, gráfico, ¿no? sí. Los famosos periódicos, pero también las imágenes de las películas, ¿no? Las imágenes de las películas mexicanas, el ideario, el imaginario, que al final es lo que genera el cine, la televisión, los grandes medios, es lo que me venía a la cabeza. Entonces yo, y creo que en el grupo nos preguntamos, bueno, pero eso es una avenida, ese es un tour, ese es una ruta turística por el gran mapa de la violencia, ¿no? Ha de haber callejones que no... O sea, ¿por qué no se muestran esos callejones, no? ¿Por qué no se explora, reexplora, ¿no? Porque hemos llegado ya a esa punta, pero hay que volver a explorar esas como raíces y al menos un interés muy personal que ha surgido en paralelo con el proyecto y que es un poco lo que plantea el proyecto, es una exploración territorial, ¿no? O sea, parte muy importante del proyecto, y al ser también tan amplio, es que nos ha permitido ya rodar en 11 estados. Nos faltan todavía 20. La mitad. Y más de la mitad. Sí. Pero es muy importante, al menos como ejercicio, bueno, en nuestro caso audiovisual y en el caso de los programadores de análisis y demás, explorar el territorio, ¿no? O sea, muchas veces cuando haces una película en particular, pues quizá te alcanza para ver la violencia del Ejido, de San Carlos, claro, en tal lugar. Pero justo la intención de Deriva es reexplorar el territorio, ¿no? Volver a definir ciertas cosas que hemos olvidado qué es. Y al menos a un nivel personal, eso es lo que más me interesaba, ¿no? Pues volver a conocer el país, ¿no? Creo que cuando sales
cuando sales de la escuela, después de la primaria en México, después de la secundaria, libros de texto, CEP, etcétera, pues tienes tu idea, ¿no? Después llegan los noticieros, están los Lorets, los Carmens, los bla, 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 ¿no? Y todas esas ideas te van llegando, pero al final te preguntas, bueno, ¿y cuál es mi ruta? ¿No? O sea, toda la metáfora de Deriva como proyecto es que cuando vas a una ciudad nueva, pues te dan tu mapita, tiene unas rutas recomendadas. Te marcan lo que hay que ver. Que sí, o sea, pues hay que ir a ver la Torre Eiffel, ¿no? Hay que ver, es muy bonita, sí. Pero luego también te dicen, no, pues esta es la ruta azul, y en la ruta azul es la de los museos, y es la más rápida que vas a poder hacer para conocer París. Entonces tú ya puedes regresar a México y decir, yo conozco ya París. Conozco París, y aquí está mi foto con la Torre Eiffel. Aquí está mi foto, y entonces le preguntas a tus amigos, oye, ¿y tú cómo te fue en París? No, pues yo hice la ruta roja, ¿y qué tal? No, pues tal. Pero la idea de la Deriva, que no es nuestra, sino es de un situacionista que se llama Guy Debord, era recorrer un territorio sin un juicio en particular, un poco, pues sí, a la deriva. A la deriva. Y así, quizá si no vas a llegar a la Torre Eiffel, quizá no vas a llegar a los elementos más, pero es seguro, y eso es casi innegable, que va a ser una ruta mucho más personal y única probablemente, porque hay como un elemento de azar en la Deriva. Entonces vas a poder decirle a tus amigos, no, pues yo no sé edificios por ahí, y ellos te van a decir, órale, no, pues yo no conocí ese París. ¿Has ido a la Estatua de la Libertad? No, nunca, pero conozco las mejores hamburguesas en Nueva York. Ahí está, sí. ¿No? Exacto, y entonces eso creo que cuando se lo platiques a tu amigo que sí siguió la ruta, o a cualquier amigo, va a decir, qué curioso, y por dónde es eso, y se va a empezar a generar algún diálogo, ¿no? Porque si no es muy cómodo, es muy conformista decir, bueno, ya me eché la ciudad. Que me digan por dónde, sí. Exacto, y entonces la intención del proyecto es trasladar como esta metáfora de la que estamos hablando a una experiencia en cine y a una experiencia web, que son nuestras principales salidas por ahora. Y que es sobre la violencia, que también es un tema que supongo que a todo mexicano nos interesa mucho hoy en día, ¿no? Que todos queremos que esté mejor, todos necesitamos esa reflexión para posicionar nosotros mismos en de qué manera participamos en esta violencia y hacer un cambio, ¿no? O sea, tampoco estamos esperando nosotros que la gente cambie y que gracias a Deriva esto cambie, no, sino generar estas preguntas para que digas, uy, chin, pues igual y no debí de haberle mentado a la madre al poli, ¿no? O justo era como, gracias a que tienes un camino propio, puedes ver tú dónde estás en ese mapa de que hoy es la violencia en México. Y justo ese es como Y por eso también uno de los retos que han ido surgiendo con estas preguntas es, bueno, entonces si quieres hacer una ciudad, un mapa de la violencia, pues ¿por dónde empiezas, no? O sea, ¿cómo dibujas los edificios, cómo haces las calles? Y pues sí, nos hemos dado cuenta de que, por ejemplo, hemos aprendido que parte de la violencia en México son muchas cosas que directamente no consideras violento, ¿no? Pero que son muy importantes si quieres contar acerca de la violencia. Siempre pongo, por ejemplo, el caso de una tortillería. O sea, tenemos, por ejemplo, una cápsula documental de cómo se hace una tortilla, ¿no? Entonces vamos a un sitio de manera muy casi fría, objetiva, preguntas al dueño, al que trabaja ahí, bueno, platícanos los pasos, o sea, a qué horas llegas aquí, a qué hora te vas, qué ingredientes tiene la tortilla, cómo se hace, cuántos trabajan aquí, y eso es su trabajo, y es de lo que él te puede hablar y en lo que te domina. Ya si te pones a platicar que las presidenciables del 2018, bueno, lo que según esté informado, ¿no? O sus teorías, pues ya tendrá, ¿no? Pero lo que él te puede decir es cómo se hace esto. Y entonces, a base de ese trabajo y de pues, que haya un diálogo, bueno, que nos platique qué hace, después sí le podemos preguntar, bueno, ¿y para ti qué es la violencia, por ejemplo? Y hay casos pues, muy particulares, ¿no? Por ejemplo, filmamos en un rastro en Durango. Y pues, para mucha gente un rastro es un sitio muy violento, ¿no? Pues, ahí al final se están matando animales, hay sangre, gritos, o sea, para muchas otras es su trabajo, es su día a día. Claro. Y por ejemplo, una respuesta muy curiosa fue preguntarle al encargado del rastro que para él qué era la violencia.
sí, después de 40 minutos de hablar de la rutina del rastro y todo eso, y para él la violencia, y muchas personas lo hacen así después de como este ejercicio, pues lo llevan a su territorio, claro, a lo que ellos te pueden hablar. Pues para mí la violencia es, por ejemplo, cuando no llevan a las vacas de manera justa al matadero. Para mí la violencia es cuando no se da el martillazo de manera correcta y entonces la vaca al momento de ser le duele. Cortada por la yugular sufre. Cuando son maltratadas antes de cuando les pegan. Bueno, pues es una definición que te puede dar mucho de qué hablar de la violencia y es muy relativa, ¿no? Y es eso, es que el proyecto busca como regresar a qué son las cosas, ¿no? Por ejemplo, tenemos otra serie de lugares en donde han habido masacres, ¿no? En México, pues están impregnados, ¿no? Ahí cada vez que hay el Ayotzinapa, el Tlatelolco, el Acteal, y están ahí y no son innegables. No venimos tampoco a decir que eso no existieron, que no sucedieron para nada, pero creo que ya están están bastante cubiertos, hasta quizá no de manera correcta, pero pero las cámaras ya están ahí, ¿no? Las cámaras ya están ahí, se ha comentado mucho, se han peleado mucho, se ha discutido mucho, pero a mí y al proyecto, por ejemplo, se nos hace también una forma de violencia olvidar que estos lugares antes de ser masacres eran lugares. Sí. O sea, ¿quién conocía Ayotzinapa antes de que fuera Ayotzinapa? No, pues ni el presidente. Y también, o sea, cómo vive una familia hoy en Tlatelolco, ¿no? Cuando tiene todo un peso histórico muy importante, que obviamente no se tiene que olvidar, pero que también es como poner en perspectiva y aprender de la historia misma, ¿no? No dejar que ese Tlatelolco suceda otra vez. Claro. Y no es que vaya a suceder porque no sabemos dónde está, pero hay que saber dónde están los lugares, hay que saber qué pasa en los lugares y que, pues sí, Ayotzinapa antes de ser eso es un pueblo con una historia y tal vez sí, probablemente muy indirecto, cuando sepas la historia del pueblo, pues vas a quizá entender un poco más de por qué sucedió ahí. Por lo menos redimensionar, ¿no? Lo que ocurrió ahí, ¿no? Para que te va a hacer comprender lo que pasó ahí y lo que puede estar pasando en otros lugares que aún sin tener las cámaras encima, pues están generando y trabajando su propia problemática. Y donde suceden cosas iguales, ¿no? Sí. Y justo las cámaras no están ahí. No están ahí. Entonces, o sea, yo creo que Deriva es un proyecto que, a diferencia de generaciones pasadas, volviendo a tu pregunta, no busca el foco de atención. No queremos estar al pie de la noticia con el documental más reciente del cual nadie se ha enterado del tráfico. Claro. No hace falta. Exactamente. Ahí concuerdo al 100% en muchas otras cosas, pero empezando por ahí. Déjenme hacer la pausa de este programa y regresamos con el método de trabajo. ¿Cómo es que esto? Se va a poner bueno. Ok, entonces vamos rápido porque ya creo que hay todavía mucho más de qué hablar. Ahora venimos. Muchas gracias. Esto es para ustedes que alguna vez se han teñido el pelo de azul, naranja o rosa. Para ustedes que coleccionan, para ustedes que leen, para ustedes que se atrevieron a utilizar un tipo de prenda que nunca antes se habían puesto y así descubrieron que les iba bien. Para ustedes que visitaron la nevería y pidieron, aunque fuera una sola vez, sabores distintos a chocolate y vainilla. Para ustedes que cada noche de brujas se atreven a hacer otros mediante el ilusionismo de la tela y la máscara. Se atreven. Para los bronies, para los cosplayers, para todo tipo de laboratoristas de la realidad capaces de inventar esas nuevas formas del punk que escandalizan a los viejos, dogmáticos punks. Para ustedes que se conectan y se emocionan con una idea, tanto como para organizar más tarde una convención, un concierto, una feria. Para ustedes que están dispuestos a darle una oportunidad a lo nuevo. Para ustedes que cambian. Para ustedes que, si es necesario, se ponen a leer de derecha a izquierda. Para los que buscan un cuerpo más allá de su cuerpo. Para los que están finalmente, y después de tantas dudas, aprendiendo a cocinar, a cantar,
hablar otro idioma. Para ustedes que están dispuestos a apretar más de un botón en busca de un programa. Para ustedes que se aventuran. Por ustedes, para ustedes, este brindis de sonido llamado Puentes. La ruta más corta entre dos extremos es un puente. Arbus supracortical. Aquí todos estamos locos. Con Rafael López. Nuevo episodio todos los viernes a las 8 a.m. Puentes.ml. Ok, estamos de regreso. Ahora sí, Analia, te entusiasmó mucho el proceso de trabajo. Cuéntanos, ¿cómo se van generando estas propuestas audiovisuales que luego serán editorial, que luego tendrán ramificaciones? ¿Cómo están trabajando? ¿Cómo se decide ir a hablar con el señor matancero del rastro y decirle, a ver, cuéntenos de su chamba y luego cuéntenos qué es la violencia? Y luego, ¿cómo desemboca eso en los documentales y en los cortos? Al principio estábamos como muy férreos en que queríamos derivar tal cual, ¿no? Entonces agarrábamos la camarita que teníamos y el mini micro que teníamos y pues, a ver qué nos encontrábamos, ¿no? Y que eso al principio como metodología resultó algo bastante enriquecedor, pues, para aprender, para descubrir nuevos territorios, lugares que probablemente nunca hubiéramos como considerado ir o a grabar o etcétera, pero de los que salieron cosas interesantes. Después nos dimos cuenta que igual rodar así no era muy... Sí, el método es importante, ¿no? Sí, no era muy costeado, o sea, fue muy enriquecedor a manera como de empezar a entender qué era lo que buscábamos, pero pues, obviamente después se volvió incosteable. Entonces, ya que decidimos como cubrir cierto territorio y grabamos cosas, yo edito como las cápsulas que son... autocontenidas, que son en un mismo lugar, un mismo tema, etcétera. Pero de ese material se desprenden varios tipos de materiales, ¿no? Que son las cápsulas, que son nuestras unidades más grandes, por decirlo de una manera. Luego están los satélites, que son estos planos que por ellos mismos valen y que son como los que ayudan son los eslabones que ayudan a encajar como la cadena, ¿no? Si lo tuviéramos que ver en un video, pues como las conexiones entre eso. Y todo ese material, que está dividido en cápsulas y satélites, por ponerlo de una manera un poco más sencilla, lo clasificamos entre nosotros en una base de datos. Entonces tienes las etiquetas tal cual objetivas, que son si es de día, es de noche, es interior, exterior, dónde es, etcétera, qué lugar, qué municipio, etcétera. Y luego vienen más las subjetivas, ¿no? O sea, ¿qué nos arroja a nosotros a este plano? Entonces se arman estos debates viendo el material de, no, pero aquí yo sí veo un tinte colonialista, ¿no? Que siempre se pone controversial, pero que está bien, ¿no? Que está como bien discutir y ser, pues, claros, al menos entre nosotros, que somos los primeros, queremos invitar a más gente a etiquetar para que justo haya más opiniones y más visiones del mismo material. Entonces, todas esas etiquetas están en la base de datos. Y después, con Pablo, el programador, estamos tratando de hacer un algoritmo en el que... Porque lo que más... Donde estamos ahorita es más bien un cine participativo, en el que queremos una interacción con la gente. Entonces, las proyecciones de Deriva, o las dos que hemos hecho hasta ahora, han sido... Primero se hace una encuesta con unas preguntas completamente ligadas a las etiquetas, ¿no? Y tú, al responder a estas preguntas, pues creas relaciones en las etiquetas. Y si más gente las contesta, más. Se analizan esas respuestas y nosotros creamos una especie de guión, ¿no? Si queremos por contraste, por pues que vaya de un lugar a otro de una manera muy sutil, etcétera. Y el algoritmo es el que escoge el contenido a partir de las etiquetas, no nosotros. Pero esas encuestas se hacen ¿en dónde y cómo? Sí, o sea, todo lo que está platicando Analia es primero el método de
como nuestro proyecto es una base de datos, ¿cómo clasificas todo el material que ingresa a esa base de datos? Hay que clasificarlo, ¿no? Y se clasifica de acuerdo a etiquetas. Después la intención del proyecto es que, regresando a la primera parte del programa, pues nosotros no queremos no tener que editar una versión de esa base de datos, queremos que sea una deriva. Ahora, tampoco queremos que sea una peli al azar, una peli en donde todo convive de manera muy azarosa, loca, caótica, que parezca una película pues muy o sea, no queremos que sea demasiado, que parezca experimental, por así decirlo, sino que sí nos interesa que tenga una especie de coherencia. Ahora, el siguiente paso, que es el que está platicando Analia, es, bueno, ¿y cómo generas una película que tú no elijas precisamente el material, pero que tenga coherencia? Pues se genera con un algoritmo. Todo esto realmente lo hemos tenido que aprender, no es que haya como mucho texto al respecto, y nosotros también lo vamos... prueba y error cada vez. Sí, no fue tarea de una materia en la universidad. No. Por suerte el programador adoptó este proyecto como su tesis, bueno, y gracias a eso justo hubo muchísima más investigación de justo del lado tecnológico, ¿no? Que nosotros los cineastas pues llegábamos al Premiere y al Pro Tools y se acabó. Y entonces Deriva hoy pues se concentra mucho en esto, ¿no? Es probablemente una de las primeras películas en la historia del cine en ser totalmente generativa. Y es generada a partir de lo que el público que va a atender a la sala expresa en la encuesta. Deriva en cine va a ser siempre una proyección única. Es una película que, por ejemplo, imaginemos que va a haber una proyección en el Cine X y pues se hace una lista de invitados o se invita a los que viven ahí. Una convocatoria. ¿Quieres contestar esta encuesta sobre la violencia? Va a haber, tus respuestas tendrán una especie de materialización en esta película este día y pues llegas con tu hojita de que contestaste la encuesta. Y una de las ventajas, por ejemplo, de la encuesta o herramientas que hemos ido descubriendo, que no necesariamente es que las dominemos, para nada, simplemente están ahí y queremos sacarles provecho, pero por ejemplo, si tú en la encuesta preguntas una respuesta que tenga solo dos opciones, noche o día, por ejemplo, ¿cuándo te sientes más seguro en tu barrio? Probablemente es muy fácil la respuesta, pero ¿de noche o de día? Bueno, imaginemos que todos responden de noche por alguna razón. Y llegas a la proyección y es todo el material que ves de día. Entonces, pues ahí podrás sacar una conclusión, ¿no? Que quizá perteneces a una minoría. Claro. O, por ejemplo, nos permite... si hay una pregunta que tenga que dividir una opinión política, ¿crees en la democracia mexicana? Sí, ¿no? Entonces, eso nos permite a nosotros, por ejemplo, sentar a las personas de manera contraria, ¿no? Y quizá al final de la película, si el tema central de esa proyección era la democracia, al final la imagen te dice, bueno, estás sentado al lado de alguien que piensa contrario a ti. ¿No? Entonces ahora el proyecto se centra pues, cómo le sacamos provecho a esto y también obviamente cómo hacemos que una película, puede sonar muy controversial esto, pero editada por una máquina tenga sentido, ¿no? Y no nada más sea... Sí, que no arroje imágenes al azar todas de noche, ¿no? Y que probablemente sacarás tus conclusiones al azar, pero justo algo que hemos aprendido, al menos los cineastas ahora, es que los algoritmos tienen una ética, ¿no? La ética de quien los escribió. Entonces, justo estamos tratando de hacer un algoritmo incluyente en donde los temas más relevantes no solo van a ser los que van a ser tratados, sino, ¿por qué no?, los temas ignorados dentro de la misma encuesta. Entonces, justo son estas nuevas herramientas, al menos para nosotros cineastas, que nos permiten crear este diálogo y generar estas preguntas que son necesarias para todos. Y también hace toda la ventaja de esto sobre quizá un editor. Es editor. Es que... Está al lado tuyo, ¿eh? Sí. Pero justo a mí eso es lo que me gusta de Deriva, como que los puestos ya no son los puestos de la jerarquía cinematográfica, que son así como, oye, el director es el director y el productor y el editor. No, justo todos se permean de un poco de todo, ¿no? Y todos tienen una función. Y a mí lo que más me gusta es cuando tú incluyes a los que van a ver esa película dentro del mismo proceso. Entonces ya esta noción de autor se diluye cada vez más. Entonces, que tu peli tuya de ti, pues no.
ya es de todos. Y a mí eso es lo que más me entusiasma. Y por eso no me importa que si es editor o no editor, o entonces estás generando algo más importante que tu propio puesto. Claro. Entonces, por ejemplo, lo que puede darte esa máquina o puede darte toda esa participación o ese algoritmo es que, regresando a lo que platicamos al principio, dos materiales que quizá pues, tú te hubieras podido pasar horas buscando, pero quizá dos materiales que no hubieras pensado que pudieran estar juntos y que funcionaran y que generaran alguna idea, lleguen aparecen a estar juntos, ¿no? O sea, ¿cómo llegó a estar junto esa viejita que retratamos en tal lado con este otro? Pues porque comparten algo. Que comparten algo. Y eso es como algo muy importante para el proyecto, ¿no? Y para la violencia. O sea, siempre va a haber algo en la violencia que estás experimentando que probablemente compartes con alguien que tú piensas que no compartes nada. Que no tienes nada que ver. Exacto. Entonces, pues la violencia ahí ya casi se vuelve como algo muy amplio, ¿no? Casi como parte de la vida sin tener que ser algo malo ni bueno, no sé, o sea, es como casi algo que está en muchas formas, pero para volver más a la estructura y cómo se puede tener una película coherente, pues hay mucho trabajo, por ejemplo, narrativo, o sea, cómo haces que un algoritmo genere una narración coherente, ¿no? Y por eso en parte llamamos a Pablo, que es el programador del proyecto. Él tenía un proyecto antes que era poesía generativa. Y entonces, así como Analia platicó que en el cine al menos dividimos por cápsulas, por satélites, y tenemos nuestras unidades básicas, así como están los verbos, las oraciones, etcétera, y es como se forma pues, una estructura literaria. Y él formó como, pues sí, con algoritmos, poemas, primero eligiendo todas las palabras que iban a poder pertenecer a ese universo y luego eligiendo pues la estructura narrativa que se iba a tener, que puede ser muy sencilla, ¿no? Una oración, sujeto, predicado, etcétera. En cine, obviamente, pasar eso a una estructura que pueda aguantar a alguien 70 minutos y que no diga esto es una locura que no entiendo y me siento estafado o algo así, es un reto muy grande, ¿no? Poder tener un hilo narrativo alrededor de un tema, alrededor de varios temas. Pero lo que es muy bonito para, al menos como para mí en el lado de la creación del cine, por ejemplo, es que puedes tú escribir una película de manera bastante abstracta, ¿no? Imagínate que en el futuro, por decirlo de alguna forma, las películas tú las puedas casi escribir como poemas, ¿no? Quiero hacer una película de 70 minutos en donde la mitad sea de día, la mitad sea de noche, que la primera mitad solo tenga como tema la migración y que la segunda mitad tenga como tema la frontera o algo más distante, el género. La maternidad. La maternidad, por decir así. Vamos a hacer una película día-noche y que la mitad sea maternidad y la mitad migración. Y luego quiero que en medio de eso haya... Y todas esas reglas van a hacer que el algoritmo busque el material que coincida y te edite algo de manera automática. Hay que obviamente trabajar mucho para que eso tenga sentido y no sea mucho más ventajoso editarlo tú. Claro. Pero que es seguro, y creo que esa es una diferencia bastante esencial en la que confía el proyecto, va a generar cosas, al menos para ti. Ya el gran reto es trasladarlo al espectador, que no te hubieras imaginado juntas. Exactamente, te saca de la famosa zona de confort, ¿no? Claro. Pues claro, yo voy a hacer mi película como se ha hecho siempre. ¿Y por qué no intentas otras cosas? ¿Qué otras cosas? Pues pregúntale al algoritmo qué otras cosas hay. No, o quiero contrastar algo completamente, ¿no? Y tal vez ese contraste a ti no te parecía tan obvio, ¿no? Claro. Decir, ok. Sí, abrir, ¿no? Abrir, como dices, sacar más preguntas que respuestas, incluso a la hora de generar materiales, no tanto de reflexionar sobre ellos. Tema importante, chicos, la financiación. O sea, todo este tipo de proyectos culturales, sociales, socioculturales, en un país como este son muy complicados de mantenerse vivos. ¿Cómo lo están haciendo? Sí, mira, de momento hemos
por un lado autofinanciado, por otro lado nos dieron un par de becas, la beca Jumex y la beca Fonca, Jóvenes Creadores, que no es mucho dinero para hacer un proyecto de la envergadura que se tiene. Lo bueno, y también es una ventaja en los como esquemas financieros de proyectos audiovisuales de hoy, es que al ser un proyecto transmedia, tiene muchas posibles zonas de búsqueda de esos recursos, ¿no? Desde becas de museos americanos o mexicanos, fundaciones que tengan un tema de interés. Por ejemplo, si hay una fundación que le interesa el tema de las adicciones en México y quiere colaborar, pues en Deriva hay mucho o sea, para poder retratar la violencia, las adicciones son algo esencial en México, ¿no? Y hasta, por ejemplo, pues los fondos quizá más tradicionales que busca una película en México, ¿no? Pues los fondos gubernamentales en su mayoría, fondos privados también. Estamos justo en esa etapa, ¿no? De conseguir la financiación, el financiamiento, y pues sí, está esta ventaja de que es muy variado lo que se puede buscar. Y es también modular también, ¿no? Y es modular, exacto. Tú puedes apoyar a un proyecto en transmedia que justo como tiene esa variabilidad o esa amplitud de cosas en la que puedes participar, pues dices, no, pues tal vez la programación aquí le puedo poner. O esta primera etapa del proyecto, que es un cine participativo de encuesta, pero tal vez para la web pues, será otra cosa. Entonces, la ventaja de los proyectos transmedia, y eso lo vimos la semana pasada en el primer encuentro de proyectos transmedia del Lab 22, del Canal 22, era que todos los proyectos compartían ese tipo de financiación, ¿no? Primero un poquito, luego otros te ayudan con el diseño, otros te ayudan con la parte de cine o la parte de archivo, y justo esta manera modular de financiar hace que pues o sea, más bien, al no saber tú cómo va a terminar tu proyecto, hace que tú le puedas dar a esa gente que te apoya una seguridad, ¿no? Claro. Como de aquí a aquí, tú me puedes ayudar, eso sí puede salir, pero ya la parte web y la interacción más avanzada que queremos, pues bueno, saldrá poco a poco y iremos aprendiendo de lo anterior. Sí, no es como una película que pues tienes que rodar en junio y si no consigues no empiezas, ¿no? Sí, claro. Entonces, pues es exacto, modular. Se puede financiar un rodaje de un estado, ¿no? O sea, igual al estado de Veracruz le interesa el proyecto por alguna razón y dice, bueno, pues hagan material de Veracruz y eso lo pueden usar para su proyecto. Y también otra parte muy importante que no hemos mencionado en el programa es que el proyecto tiene un método de copyright, de licencias del material grabado y del material que está en la página, que se llama Creative Commons y que permite compartir. Sí tiene un derecho, pero tú puedes compartirlo, tú puedes descargarlo, tú puedes incluso en nuestra posición hemos decidido que se pueda utilizar para otros proyectos. Entonces, pues la mentalidad es, pues, si nosotros vamos al país y agarramos todas estas imágenes, lo justo es que estén disponibles para todos. Para alguien más, sí. Entonces se presta también mucho a ese tipo de colaboraciones y eso es realmente como hemos podido filmar en tantos estados sin muchos recursos. Es decir, vamos con alguien que tiene, por ejemplo, una compañía de seguridad privada. Bueno, pues ¿por qué yo debería darles permiso de entrar a mi negocio a grabar? Bueno, pues nosotros estamos haciendo este proyecto y todo lo que generemos de imagen, si quieres, a modo de intercambio, te lo podemos dar y tú puedes hacer lo que quieras con él. Entonces, eso nos ha funcionado, esa posición abierta, justo no muy autoral y no muy como férrea de, no, es mi imagen única que nadie jamás va a poder grabar y es mía. Porque justo el punto de Deriva es que el significado de las cosas no venga de una sola, sino de la asociación de varias, ¿no? Exactamente. Entonces no estamos tan celosos de nuestro material. No, y además ya el mundo ya no está en esa etapa, ¿no? O sea, sí hubo un momento en el que así funcionaban las cosas. Aquí lo hemos dicho siempre, eso ya se acabó hace mucho tiempo. Ahora se trata justo de extender los puentes y de abrir las puertas, ¿no?
¿Algo más que quieran agregar, chicos, antes de tener que dar por terminado este episodio? ¿Algo que se nos haya olvidado? ¿Las primeras experiencias? Pues que nos pueden seguir. Tenemos un Instagram Échalo, y un Twitter. Échalo. Creo que Twitter es @deriva_mx y el Instagram es deriva.mx. No, bueno, si lo buscan, lo encuentran. Ok, lo buscaremos y nosotros lo pondremos en la bitácora de este episodio para que ahí esté toda la información. Mucho de lo que nos han contado vendrá, por supuesto, la página. Y pues nada, muchísima suerte con el proyecto. Creo que es un proyecto, como dije al principio, que está reflexionando sobre un tema muy importante. En consecuencia es un proyecto pertinente, pero que está dando, ¿no?, las puertas y está abriendo las ventanas para que nos preguntemos por qué está pasando lo que está pasando. Y si cualquiera quiere participar y escribirnos y ver cómo quiere colaborar, estamos súper abiertos. Ok. O sea, justo de eso se trata, ¿no? De una pluralidad de visiones sobre un problema que compartimos todos. ¿Afecta que se viva o no en la Ciudad de México? Si alguien de Tijuana dice, oye, yo quiero participar, yo creo que no, ¿no? Toda la República está invitada. Toda la República está invitada. Y bueno, también aparte del Instagram y del Twitter está la página web, que aunque está en construcción, ahí ya están los datos de contacto, hay una explicación probablemente más certera que la que dimos, porque está ya redactada en texto, es deriva.mx. Ok. Ahí también poco a poco empezarán a salir las proyecciones para que la gente pueda participar y si le interesa atender a una proyección puede hacerlo en los distintos foros que irán saliendo de aquí a 2017 y 2018. Muy y bien. si quieren hacer una proyección también, o sea, decirnos como me encantaría hacer, tengo un espacio y me encantaría hacer una proyección, también se puede. Ok, muy bien. Muchas gracias por invitarnos. No, hombre, Eric. al contrario, muchas gracias por venir, muchísima suerte con el proyecto y si hay noticias pronto de algún cambio, alguna mejora, algún gol que metan por ahí, están cordialmente invitados a venir a platicar de él. Ojalá. Señores, el dinero se invierte en proyectos como este. Cine Garage. Aquí cabe todo el cine. Con Eric Estrada. Fierros. Puentes.me